Gracias por la invitación, gracias Alexia por tus palabras, por las reflexiones. Yo tal vez pueda llegar a sumar algo ahí. El tema que elegí para hablar es evolución del concepto de acceso a la justicia y sus implicancias prácticas. Para hablar de esto hay un montón de dimensiones, de aristas por donde entrar. Yo voy a tratar de hacer un mix entre tres ejes. Una parte académica, hablar de algunas aproximaciones a nociones, ideas, un breve desarrollo histórico sobre el concepto de acceso a la justicia, qué se fue elaborando en ese campo de conocimiento, el cual no está muy explorado y casi nada trabajado en las universidades. La formación en la facultad es una formación bien dogmática, bien acrítica, bien normativa, repetir artículos y todo una forma de aprender el derecho que viene desde hace mucho tiempo y que necesita una renovación. Otra parte, la dimensión militante activista. Sé que acá en este encuentro hay muchas personas que integran distintos colectivos y en esos colectivos se piensan estrategias, se piensan acciones, y muchas de esas acciones son hacia la justicia o hacia otras autoridades. Ahí tenemos una pata para hablar sobre acceso a la justicia. Y la tercera es agregar algunas ideas, aprendizajes, ejemplos, experiencias que fuimos colectando a través del trabajo que realizamos en las oficinas de Atajo. Aprovecho también para saludar a una persona que está presente acá en el público, que es muy importante para las oficinas de Atajo, que es la principal responsable. Ahí vi el nombre de Alejandra Gil Carbó. Ella fue la procuradora que decidió transformar en gran medida el Ministerio Público Fiscal y en particular crear estas oficinas que al día de hoy continúan trabajando en distintos territorios. Son oficinas que están en Capital Federal, en varias villas, en el conurbano, en barrios muy vulnerados, y también en algunas provincias. Todavía falta un montón para hacer, pero es una herramienta que ya encima está consolidada en el Ministerio Público Fiscal porque formamos parte de la ley orgánica. Bien, retomo. Desde el desarrollo histórico, el acceso a la justicia comenzó como un postulado formal. Toda persona puede ejercer sus derechos ante los tribunales. Es decir, una dimensión negativa. El Estado no va a interferir en que vayas al juzgado y que pidas lo que quieras. Va a estar todo bien con eso. Y esa fue la postura dominante del siglo XIX. Y que creo que el día de hoy también continúa un poco así, pero con un discurso más sofisticado, más ayornado. Como, sí, que vengan todas las personas al Poder Judicial a pedir lo que quieran. Claramente el Poder Judicial no abre sus puertas, realmente no abre sus puertas, no pretende que todos lleguen. Le interesa lo que llega bien, y lo que queda por fuera, que es mucho, no le importa. Por ejemplo, acá ya meto un ejemplo de atajo. Un caso de desalojo de una casa hiper precaria en Villa 15, en la cual viven 25 personas, está vinculado al fenómeno también de la relocalización de las personas que vivían en el Elefante Blanco. Esa causa, se presentó una demanda de desalojo, eso avanzó, llegó a una instancia de sentencia y nunca se escuchó realmente a quienes vivían en ese domicilio. Hubo un montón de formalismo, de papeles, de notificaciones, de qué sé yo, donde supuestamente se escuchaba a las personas, pero eso nunca en la realidad ocurrió. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo ese discurso de toda persona puede ejercer su derecho ante los tribunales del siglo XIX sigue de un modo vigente. De todas formas, no es menor esta afirmación, porque los paradigmas de igualdad son bastante nuevos en nuestra sociedad, no vienen de hace décadas, siglos de desarrollo, aparecieron en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero bueno, esta declaración empieza a rodar en las realidades, y el resultado es, no todos tienen la posibilidad real de acceder, porque no hay una organización y distribución de recursos que permita el acceso. Por ejemplo, la centralidad en la que son construidos los sistemas de justicia, tanto en Argentina, en las provincias, como en el resto del mundo. Son muy pocas las experiencias de un sistema de justicia periférico, territorial, que tenga
un anclaje distribuido en distintos sectores de la sociedad, eso no existe. Este contraste entre lo que se dice, el derecho en acción, el derecho en los libros y el derecho en acción, motivó una serie de estudios para poner de manifiesto esto. Las primeras experiencias podríamos encontrarlas en principios del siglo XX, un profesor que fue el que empezó a hablar de sociología jurídica, que se llama Raskopon o algo así, no me sale muy bien la pronunciación en inglés, que decía, está buenísimo lo jurídico, está buenísimo el estudio dogmático y formalista del derecho, no hay que eliminarlo, pero hay que incorporar información fáctica y estadística en los estudios jurídicos. Esta persona, era, imagínense, el principio del siglo XX, lo mucho que lo escucharon. Continuó el desarrollo y en los 60 en Estados Unidos aparece una organización muy interesante que se llama Derecho y Sociedad, que todavía al día de hoy siguen existiendo y que también planteaban algunas críticas a estos paradigmas dogmáticos formalistas rígidos, muy alejados de la realidad. Es decir, bueno, es hora de empezar a bajar todo esto a ver si se concreta efectivamente. Y así llegamos a la década del 70 y ahí es donde aparece el proyecto más ambicioso para estudiar acceso a la justicia, que fue el proyecto florentino de acceso a la justicia. Se llama Florentino porque tuvo su epicentro en Florencia, en Italia, y fue dirigido por un procesalista muy importante, Mauro Capelletti, y otro jurista que se llama Brian Gatt. En ese proyecto participaron más de 100 intelectuales, dispersos en 30 países, principalmente juristas y sociólogos, pero también habían economistas, antropólogos, politólogos, psicólogos, distribuidos en 6 continentes. Bueno, fue un gran proyecto, culminó a finales de la década del 70, se publicaron 4 volúmenes de lengua inglesa, yo lo encontré traducido, hay un informe traducido, un informe como de presentación, tipo un manualcito para el que lo quiera chusmear, está en internet. Y lo interesante de ese trabajo es que permitió ampliar la mirada sobre el acceso a la justicia y correrse de la técnica jurídica predominante con la cual se enunciaban las cosas. Por ejemplo, el acceso a la justicia es el derecho fundamental que consiste en la posibilidad de acceder a un tribunal para peticionar la solución de un conflicto, para peticionar la reparación de un derecho vulnerado, etc. Si bien lo hace este informe, este estudio, y señala que el acceso a la justicia es un derecho y dice que es un derecho humano, rápidamente señala algo clave que es los obstáculos. Si vamos a hablar de acceso a la justicia, hay que hablar de obstáculos, y los enumera, hace un estudio profundo sobre distintos tipos de obstáculos que ahora les voy a mencionar, y también le agrega algo muy interesante, que es que surge de esta interdisciplina, que es el acceso a la justicia es un movimiento, no es solo un estudio jurídico o un estudio académico interdisciplinario. El acceso a la justicia es un movimiento político intelectual. Daniela Heim, una actora argentina, que tiene un libro muy interesante que se llama Mujeres y Acceso a la Justicia, dice, el acceso a la justicia es un movimiento académico político, y esa creo que es una parte que nos puede interpelar también como militantes, ¿no? Cada habeas corpus que escribimos, cada acción de amparo, cada petición que hicimos ante las autoridades, puede encontrar en este movimiento que ellos mencionan un lenguaje sólido que acompañe esos pedidos. Hay una información a la que podríamos acudir, la cual obviamente en las universidades, repito, no está difundida, no está estudiada, y al mismo tiempo contribuimos con todas estas acciones a ese movimiento. Yo tengo dudas si es un movimiento todavía, porque un movimiento necesita un poco más de coherencia, un poco más de integración, pero hablan de un marco más general para hablar de acceso a la justicia, lo cual es muy valioso y muy potente al mismo tiempo. De hecho, Daniela Heim señala en este libro que para quienes tenemos una visión del derecho que es social, política, económica y culturalmente contextualizada y crítica con las injusticias y desigualdades que padecen las personas, especialmente las que integran grupos vulnerados, el movimiento de acceso a la justicia es la posibilidad de concebir el derecho
como una herramienta o estrategia de emancipación. Digamos, nos conduce hacia un lugar. Está, me parece, ampliar mucho esa mirada que por ahí nos cuesta, sobre todo a los abogados, a quienes nos formamos en el ámbito jurídico, salir de la cuestión estrictamente normativa, ni hablar de los jueces que están sumergidos en esa nube no sé, la relación del artículo 4 con el artículo 8, de cosas que uno dice, no puede ser este contraste entre los contextos en los que ocurren las acciones de las personas y las decisiones que toman personas completamente alejadas de esos contextos en un lugar de privilegio y centralidad de la sociedad, ¿no? Ahora voy a retomar con el tema de los obstáculos, que es también algo muy interesante. Hay muchísimos obstáculos de acceso a la justicia, interrelacionados, que se potencian uno a otro, pero me gustaría señalar algunos de los que descubren en esta investigación, que es, por ejemplo, las costas del juicio. Y en relación a las costas del juicio, los juicios de menor cuantía. En el proyecto de Florentino señalan que en Alemania, en la década del 70, un juicio de 2 instancias costaba $6.800. O sea, si en eso salía en Alemania, no acá nosotros, olvidar. Por lo tanto, un juicio de poco monto era imposible ir a reclamarlo a los tribunales, terminaba saliendo mucho más caro pedir la reparación o la indemnización o lo que sea, la solución del conflicto que sea, por algo de menor cuantía, porque terminabas gastando cualquier cantidad de plata en los abogados. Ese obstáculo hoy se verifica, hoy existe. Por otro lado, el tiempo de los procesos. Los procesos son eternos, son largos, ahí tienen que ver también los formalismos jurídicos, los formalismos procesales, toda la cuestión escrita, y la poca creatividad también de poder brindar soluciones eficientes y rápidas para los conflictos cuando lo necesitan, porque hay conflictos que necesitan una respuesta hoy, no dentro de 2 años, no dentro de 3. Ya cuando llegan a esa instancia de respuesta, el conflicto se diluyó, se transformó. Otro obstáculo, las ventajas personales de las partes, ¿no? La situación económica, la posibilidad de conocer el derecho y defenderlo en juicio, la diferencia entre litigantes habituales y ocasionales. Todo eso genera una brecha muy grande. Acá también podríamos pensar un poco el tema de las garantías procesales en el plano penal, como las mismas garantías procesales se le aplican a un pibe de la villa tal que en una situación de consumo salió con un tramontín a robar una mochila, a los 2 minutos está en cana en Marcos Paz, que a un mega empresario que fugó millones y millones de dólares. Esas mismas reglas procesales se aplican, sí. Y acá hay una afirmación que me parece interesante de un sociólogo que no me acuerdo el nombre, que es tratar con las mismas reglas al rico y al pobre, lo único que hace es acrecentar las ventajas para el rico. Eso que también me parece clave para pensar acceso a la justicia, los diferentes contextos, las diferentes situaciones, las diferentes trayectorias, ¿no? El Poder Judicial jamás funciona tipo como una foto. Cada cosa que agarra, la agarra a través del sistema fotográfico. El día tal, a tal hora, en tal lugar. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto de esa persona? No le interesa. Eso también en parte por la falta de territorialidad que tiene, ¿no? O sea, esta solamente atiende en el centro de la ciudad, con algunas oficinas que tratan de hacer lo que pueden, como atajo, digamos, tenemos nuestra inserción territorial, trabajamos con otros actores que también tienen su inserción territorial, pero que en última instancia llegamos a ese embudo que es la decisión final de determinada persona sentada en determinado escritorio, y ahí todo un trabajo interdisciplinario, de una multiplicidad de estrategias, de un proceso de acceso a la justicia, termina a veces muy afectado por la decisión de una persona que incluso nosotros, siendo operadores del sistema, nos cuesta acceder. Yo esta semana no sé cuántas mails tuve que mandar a una fiscalía y todavía no me respondieron. Y estamos pidiendo unas medidas de protección para una persona que fue agredida y que le cuesta salir de su casa porque la están esperando en la esquina, literal. Así, contexto de pandemia, bueno, también hemos recibido respuestas rápidas, pero tenemos que estar todo el tiempo en esa remoción de obstáculos.
Cuanto a la territorialidad, me parece que hay mucho para pensar. Ya hay algunas experiencias a nivel internacional, por ejemplo, en Estados Unidos están, no sé si seguirán, pero en este informe, en este trabajo del proyecto de Florencia, se mencionan los tribunales de vecindad, que eran pensados para solucionar conflictos del barrio, de la vivienda, de la medianera, de que me miró mal y que ahora lo voy a ir a buscar, ¿viste? Esas cosas que pasan todo el tiempo. Acá en nuestro país no hay nada, lamentablemente, y tampoco no se divisa un horizonte en el que se pueda llegar a pensar un esquema así. A mí me gusta pensar la justicia similar al esquema de salud, por ejemplo, ¿no? Tipo, la salita donde llega un primer caso y según la conflictividad y la complejidad lo tratamos ahí, o lo pasamos a la sala de mayor complejidad que está en otro lugar, o las pasamos, bueno, y así, que vaya habiendo una cadena de intervenciones hasta llegar a un lugar, bueno, de alta complejidad, similar a del sistema de salud. En la justicia, imposible hoy tener esa mirada periférica, ¿no? Es terror al ir al barrio, que vengan ellos para acá y de última démosle las herramientas para que se acerquen, pero hasta ahí nomás, o sea, no mucho. Para ir cerrando, porque creo que ya me extendí, no sé cómo voy de tiempo, Juli. ¿Muy bien? Más o menos, bueno, voy cerrando. Desde los orígenes a la actualidad, el enfoque de acceso a la justicia se ha ido ampliando y transformando. Si bien estas personas juristas, académicas, gente de mucha trayectoria, menciona que podría ser un movimiento, yo creo que se trata más de una perspectiva o categoría analítica, que es muy variable, ¿no? Y que debe ser también adaptada al tipo de conflicto o grupos de conflicto del que se habla. No es lo mismo el acceso a la justicia para un conflicto patrimonial, como el que se genera por contratos de locación, como el acceso a la justicia por violencia de género, o por conflictos del ámbito familiar en general, que hay muchísimo. Tajo recibe un gran porcentaje de ahí en ese campo, o el acceso a la justicia en el ámbito penal o en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay hay muchísima literatura sobre acceso a la justicia. Creo que lo que hay es pocas herramientas, pocas decisiones políticas de transformar esto en una política pública integral, en un sistema coherente, en un sistema interrelacionado, que todavía siento que es una deuda pendiente. Dejo una pequeña reflexión sobre la reforma de ahora, que está impulsando el Poder Ejecutivo, la cual me parece muy valiosa, decirlo, porque el Poder Judicial realmente funciona mal, pero sigue con esa lógica de la centralidad. La provincia de la Ciudad de Buenos Aires pasaría a tener 46 juzgados penales con 3 millones de habitantes. Córdoba tiene 3 millones y medio de habitantes y tiene 12 juzgados federales. Esa distribución de recursos me parece que habría que revisarla y asistir a otras partes que están con unas deudas pendientes históricas y que necesitan ser satisfechas.